Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la charla de esta noche que básicamente em, se trata sobre la limpieza intestinal y sobre la limpieza hepática. Muchísimas gracias para las personas que nos están viendo y bueno, para las personas también que están viendo la grabación, espero que sea un video de mucha ayuda para ustedes. Es un video pues de entrenamiento y para que vayamos conociendo un poco más sobre los productos y sobre los grandes beneficios que estos traen pues para nosotros y sobre cómo podemos hacer para recomendarlos a las personas para que pues puedan mejorar sus condiciones y su calidad de salud. Entonces vamos a compartir acá pantalla. Mm, okay. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es Shirley Wenberger, soy diamante presidencial de la compañía For Life. Soy médica veterinaria, estudié medicina veterinaria y bueno, gracias a eso pues tengo mucho conocimiento en cómo funciona todos los órganos de nuestro cuerpo, porque pues básicamente son muy similares, ¿cierto? La anatomía de los animales son muy similares a la anatomía nuestra y sobre todo al funcionamiento o a la fisiología de nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar. Hablamos básicamente que cuando nosotros estamos alimentándonos o en nuestra dieta, 90 nutrientes son esenciales en nuestro día a día, ¿cierto? En nuestros alimentos, nada más 90 nutrientes son los que son verdaderamente esenciales para nuestro organismo. De estos 90 nutrientes son 60 minerales, 16 son vitaminas, 12 son aminoácidos y 2 ácidos grasos. ¿Listo? Pero desafortunadamente nosotros diariamente consumimos más de 8.000 aditivos, o sea, estamos comiendo un montón de cosas que no son importantes para nuestro cuerpo y esto comienza a ser un proceso, llamémoslo así, un proceso acumulativo dentro de nuestro organismo, que es lo que desafortunadamente comienza a enfermarnos, ¿sí? La mayoría de las enfermedades son por una mala digestión. ¿Sí? Dentro de esos aditivos de los que les hablé anteriormente, encontramos las harinas refinadas, como son las que se encuentran en el pan blanco, en ciertas pastas, en esos pasteles, ¿verdad? En los pastelitos que nosotros estamos consumiendo. No sé si en tu país los puedas encontrar, pero en Colombia consumen mucho el pastel de pollo, pastel de carne, pastel de yuca, todo ese tipo de cosas, además de las grasas que trae, comienzan a provocar un efecto acumulativo en nuestro cuerpo. Las proteínas animales también, como son las carnes, carne de res, de cerdo, pollo, o sea, todas las carnes comienzan a generar ese proceso acumulativo en nuestro organismo. Los huevos, los embutidos, todo eso comienza a hacer, a hacer daño en nuestro cuerpo. Las grasas saturadas que vienen dentro de los alimentos de origen animal, la perdón, la azúcar refinada, ¿sí? El azúcar refinada que se encuentra en los refrescos, en las gaseosas, en los dulces, en las mermeladas. Entonces, todo este tipo de cosas que nosotros estamos consumiendo comienzan a hacer o comienzan a dañar uno de los órganos más importantes de nuestro organismo, que es el intestino, ¿sí? Es el tracto intestinal. Entonces, vamos a ver que se comienza a presentar algo llamado el colon sucio, ¿sí? El colon sucio es básicamente porque se deriva de una mala alimentación. Entonces yo sé que de pronto muchas personas han asistido al médico, ¿verdad? Porque tienen como ciertos dolores o ciertas molestias, tienen problemas en el momento de la digestión y entonces el médico les dice, es que ustedes tienen problemas de colon o tienen ese famoso colon irritable, ¿sí? O sea, ahorita es súper común que todos tengamos colon irritable, ¿listo? Y es precisamente por eso, por una mala alimentación, porque estamos consumiendo alimentos contaminados, ¿sí? ¿Contaminados con qué? Con herbicidas, con fungicidas, ¿cierto? Con hormonas. Entonces, cuando el colon se encuentra sucio, este se encarga de intoxicar otros órganos. ¿Por qué? Porque el colon sigue absorbiendo
ciertas toxinas que están en el organismo, que se están, digámoslo así, tratando de eliminar por la vía digestiva, ¿sí? Por las heces fecales. Pero el colon tiene una función que es absorción. ¿Sí? Él termina de absorber gran parte del agua que nosotros estamos consumiendo. Y en esa absorción de esa agua, pues estamos absorbiendo muchísimos más tóxicos, entonces viajan por vía sanguínea y terminan intoxicando nuestro organismo. También el colon puede tener un efecto de engrudo, que es básicamente materia fecal, ¿sí? Que tiene consistencia de engrudo y comienza a adherirse a las paredes intestinales. También hay otro efecto que se produce en el colon sucio, que es el efecto de putrefacción. Son las proteínas, ¿verdad?, contenidas en la carne, y es precisamente porque nuestras enzimas digestivas no tienen la habilidad de procesar estas proteínas, entonces comienzan a podrirse dentro de nuestro intestino y se generan estas toxinas. Y estas toxinas comienzan a intoxicar los órganos, pues, de nuestro cuerpo. ¿Listo? Hay otro que es el efecto nocivo de las grasas, y es que los alimentos como son los embutidos, ¿sí? Lo que igual como sucedía con las carnes, solamente que estos embutidos tienen muchísimo más grasa, no son procesados por las enzimas de nuestro intestino y se acumulan y comenzamos a tener problemas de ¿qué? Triglicéridos elevados y colesterol elevado, y es precisamente por eso, porque las grasas se quedan, ¿sí? Se acumulan en el intestino, comienzan a podrirse también de la misma manera que esas proteínas que no son digeridas. Y otro efecto del colon sucio es el efecto de globo, o sea que comenzamos a tener ¿qué? Acumulación de gases. ¿Por qué? Porque en nuestro intestino hay unas bacterias que son normales, ¿cierto? Hace parte de la flora intestinal normal, porque pues ellas tienen una función y ayudan a degradar ciertos alimentos que nosotros estamos consumiendo, pero entonces cuando comienzan a acumularse esos gases, porque pues no hay una evacuación adecuada, ¿sí? O sea, las bacterias comienzan a fermentar, acumulan esos gases y entonces es cuando nosotros comenzamos a sentirnos como hinchados, ¿verdad? O esas personas que de pronto ustedes ven como con una pancita, ¿sí? Un estómago un poco más prominente, es precisamente porque hay una acumulación de gases en todo el tracto digestivo, ¿listo? Yo hice acá un medio esquema, pues no soy la más profesional dibujando, pero es básicamente para que me entiendan un poco cómo funciona. Entonces este es el bolo alimenticio, ¿sí? El alimento que nosotros consumimos después de que nosotros hemos hecho el proceso de masticación, pasa después del estómago y llega al intestino. Entonces, ¿qué sucede? Estas son las paredes intestinales, lo que ustedes ven en azul son las paredes intestinales. El bolo alimenticio atraviesa el intestino. Hay unos movimientos que se llaman peristaltismo, que es el movimiento propio del intestino. Ese movimiento hace que el bolo se mueva, ¿sí? Y a medida que se va moviendo, comienza a absorber los nutrientes que van quedando, comienzan a absorber los nutrientes pues que tiene ese alimento que nosotros consumimos, ¿listo? Esos nutrientes atraviesan el intestino y llegan al torrente sanguíneo, entonces de ahí comienzan a viajar a los diferentes órganos y a cumplir las diferentes funciones, digámoslo así, metabólicas para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Y acuérdense del efecto engrudo. Cuando nosotros no podemos sintetizar las proteínas de las carnes, cuando nosotros estamos consumiendo de más grasas o carbohidratos, comienza a aparecer esto en nuestro intestino, ¿listo? Comienza a generar esa barrera de engrudo, ¿sí? En nuestro intestino y comienza a taponar los lugares por donde ocurre la absorción de esos nutrientes que vienen en nuestra alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente el intestino se está moviendo, ¿cierto? Y ese movimiento hace que estos poros comiencen a activarse para absorber los nutrientes, pero entonces, ¿qué estamos absorbiendo? ¿Ven? No estamos absorbiendo nutrientes. Desafortunadamente lo que estamos absorbiendo es todas estas cosas tóxicas que quedaron acumuladas en las paredes de nuestro intestino. Entonces, por eso es tan importante que nosotros generemos la conciencia de hacer limpiezas intestinales periódicas, ¿sí? No solamente a las personas a las que vamos a recomendar los productos, sino a nosotros mismos. O sea, debemos comenzar a hacer esas limpiezas
periódicas en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que nosotros estemos consumiendo realmente sea el nutriente lo que vamos a absorber y no sea esta, digámoslo así, esta materia fecal que está acumulada en las paredes de nuestro intestino. ¿Listo? Ahora, otro órgano muy importante, de hecho es el segundo órgano más grande de nuestro cuerpo, y es el órgano que también funciona como una glándula, porque en él ocurren muchos procesos endocrinos y exocrinos, es el hígado, ¿sí? El hígado tiene aproximadamente 500 funciones que han sido comprobadas científicamente, ¿sí? Y hay otro montón de funciones que se especula que son hechas por el hígado, pero pues todavía se encuentran en estudio. Una de las funciones principales son vasculares. El hígado se encarga y ayuda mucho en todo el proceso de circulación, en la circulación general de nuestro cuerpo. Entonces, el motor principal es el corazón, pero a través del hígado llega toda esa sangre que el corazón está bombeando y él se encarga de hacer su proceso de limpieza. Además de eso, pues el hígado tiene funciones metabólicas, ya que él funciona como una especie de laboratorio, ¿sí? Él es el laboratorio químico de nuestro organismo, él es el que se encarga de degradar proteínas, de evitar todas las cosas tóxicas. Además de eso, produce la secreción de bilis, ¿sí? Que también es súper importante en todos los procesos digestivos de nuestro cuerpo. Y además de eso también tiene el proceso de excreción. Él se encarga de eliminar las sustancias que son nocivas y tóxicas para nuestro cuerpo. Pero desafortunadamente cuando nosotros lo saturamos con tantas comidas, con tantas cosas que nuestro cuerpo no está preparado, él no elimina esas toxinas. Desafortunadamente comienza a almacenar esas toxinas. ¿Listo? Todo, absolutamente todo lo que nosotros consumimos llega al hígado, ¿sí? Entonces, ustedes van a conocer algo, o les va a sonar mucho esta palabra de cirrosis hepática. Cuando nosotros escuchamos cirrosis hepática, automáticamente pensamos que le dio a una persona que consume muchísimo alcohol, o sea, la cirrosis hepática solamente le pasa a los borrachines, ¿cierto? No, pues desafortunadamente no. La cirrosis hepática sencillamente es un proceso de toxicidad que está teniendo el hígado. ¿Listo? Puede ocurrir por problemas como la hepatitis B, la hepatitis C o hepatitis D. Además de eso, por el consumo exagerado de licor, ¿sí? Porque se presentan reacciones severas a medicamentos y drogas. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. Desde que nosotros nacimos hasta el día de hoy, ¿será que nosotros no hemos tomado o consumido muchísimos medicamentos? Obvio, nosotros estamos tomando medicamentos durante muchísimo tiempo y durante muchísimos años. Y recuerden esto, todo lo que consumimos llega al hígado, así que por ende todos esos medicamentos que nosotros hemos tenido, hemos consumido, se van a metabolizar en el hígado, ¿sí? Entonces, todo el tiempo nosotros lo estamos intoxicando. El hecho de que yo no consuma licor no quiere decir que yo no pueda llegar a tener una cirrosis hepática. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando fuimos bebés, entonces estuvimos con procesos de gripa, o nos dio sarampión, o nos dio varicela, entonces nos dieron antibióticos, ¿sí? Todas esas cosas, nos duele la cabeza y entonces nos tomamos, no sé, aspirinas, ibuprofenos, todos los terminados en enos, ¿sí? Todo eso termina en el hígado, porque el hígado es precisamente el que se encarga de hacer la limpieza y desintoxicación de nuestro organismo. Y todos esos medicamentos llegan al hígado, ¿listo? Entonces, también se puede producir una cirrosis hepática por consumo excesivo de medicamentos, ¿listo? O también por enfermedades hereditarias. Entonces, súper importante que comencemos a generar esa conciencia de no tomar tantos medicamentos, ¿sí? Porque los medicamentos también nos enferman. Entonces, de buscar esas opciones de volver a lo natural, tanto en los alimentos como de pronto en los tratamientos que nosotros vayamos a hacernos. Entonces, si nosotros comenzamos a mejorar todo el proceso de limpieza, desintoxicación de nuestro organismo, vamos a hacer que muchas cosas de nuestro cuerpo comiencen a funcionar también de manera correcta. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos alimentamos sanamente, vamos a hacer que de pronto desaparezcan los problemas
de migrañas, ¿cierto? Desaparezcan los problemas de dolores articulares. Entonces, es sencillamente eso. Entonces, es súper importante que ustedes le recomienden también a las personas que vayan a consumir los factores de transferencia, que se realicen primero una limpieza intestinal y una limpieza hepática antes de comenzar con cualquier proceso, con cualquier tratamiento con los factores de transferencia, o sea, independientemente del producto que vayan a usar. Entonces, es súper importante que se haga ese proceso de limpieza y desintoxicación. ¿Para qué? Para que verdaderamente se absorba totalmente esos nutrientes o esos compuestos inmunológicos que vienen en los factores de transferencia. ¿Listo? Vamos a hablar hoy de los dos productos estrella o base para poder hacer ese proceso de limpieza y desintoxicación hepática. ¿Listo? El primer producto del que vamos a hablar es el Fiber System Plus. Este producto nos va a ayudar con todo lo que es el tracto digestivo, y el segundo producto del que vamos a hablar es el es el Super Detox. ¿Listo? Este producto también nos va a ayudar con todo lo que es la limpieza hepática. ¿Listo? Antes de comenzar, generemos la conciencia del consumo de agua. Las personas no estamos tomando agua, y el agua es un líquido vital para nosotros, porque precisamente si estamos haciendo un proceso de limpieza y desintoxicación, el agua nos va a ayudar a ese transporte y eliminación de esas toxinas que estamos consumiendo. Y además de eso, consumir agua nos va a ayudar también a regular la función de nuestros riñones. Entonces es súper importante que nosotros comencemos a generar la conciencia en las personas también de consumir agua, pues es el líquido vital que necesita nuestro cuerpo. ¿Listo? Es necesaria para la hidratación de todas nuestras células. Además de eso, nos va a ayudar a regular el pH, ya que a mayor acidez en nuestro cuerpo hay mayor proliferación de agentes nocivos o agentes bacterianos o parasitarios o de hongos en nuestro organismo. Entonces, súper importante que comencemos a recomendarle también a las personas el consumo de los productos y pues del agua. ¿Listo? Es necesario el consumo de agua en pequeñas cantidades por hora, ¿sí? Nosotros estamos hablando que las personas deben tomar aproximadamente unos 8 vasos de agua al día, pero entonces la gente dice, no, es que 8 vasos de agua al día, hombre, son 24 horas de su día. Entonces tome esos 8 vasos de agua, divídalos en las horas en las cuales usted se encuentra despierto, y por lo menos tome de a poco, ¿sí? En ese espacio. Es súper importante que las personas que van a comenzar cualquier proceso de limpieza y desintoxicación con estos productos, sí o sí hagan ese consumo de agua en pequeñas cantidades por hora. ¿Por qué? Porque recuerden esa figura que les mostré, mi super dibujo del intestino, esa acumulación, ¿cierto? Esas líneas negras que nosotros veíamos ahí en el intestino, esa acumulación se va a comenzar a quitar. ¿Listo? Todas esas toxinas que se encuentran acumuladas en las paredes del intestino se comienzan a quitar, y el agua, ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar a evacuar. ¿Listo? Nos va a ayudar a que esas toxinas salgan más fácilmente del intestino, y asimismo podamos comenzar a tener la mayor absorción de todos los nutrientes que vienen con la alimentación adecuada que vamos a comenzar a instaurar en nuestro cuerpo. ¿Listo? Eliminación de toxinas, lo que les decía. Entonces es súper importante que comencemos a recomendarle a las personas el consumo de agua, pequeñas cantidades por hora. No necesitan tomarse un vaso de agua por hora, pero sí háganlo en pequeñas cantidades. Tómense 1, 2 onzas de agua por hora. ¿Listo? Entonces, el Fiber System Plus. Este producto contiene 26 fitonutrientes y, lo que les decía, un vaso de agua por hora o una pequeña cantidad de agua por hora. ¿Listo? Nuestro físico se encarga de revelar nuestro interior. Entonces, de la manera en la que nosotros nos vemos externamente es como están sucediendo muchas cosas en nuestro interior. ¿Listo? Este producto, el Fiber System, contiene cáscara sagrada. Esta cáscara sagrada es súper importante, funciona como un laxante, ¿listo?
pero en este caso no va a ser un laxante, ¿sí? No es laxante, sino que va a funcionar como estimulante. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer esta cáscara sagrada en nuestro organismo? Va a entrar y va a hacer que el intestino otra vez recupere ese movimiento, ese peristaltismo del cual les hablé, ese movimiento normal, y comience a hacer que el intestino comience a evacuar, a evacuar, a evacuar. Nosotros tenemos aproximadamente en nuestro organismo como unos, um, más o menos como unos entre 10 a 15 metros tal vez de intestino. Entonces imagínense cuánta materia fecal se puede acumular en nuestro organismo, ¿sí? En nuestro intestino, y cuánta de esa materia fecal verdaderamente estamos eliminando. Entonces, este producto se va a tomar durante 10 días, ¿sí? Nada más, y lo recomendable es que hagamos esa limpieza intestinal cada 4 meses, ¿listo? O sea, vamos a hacerla más o menos unas 3 veces al año, mínimo unas 2 veces al año, ¿listo? El máximo son 3 veces al año, porque si ya lo usamos en exceso, nos descompensamos, o sea, comenzamos a dañar la flora intestinal normal, comenzamos a dañar esos movimientos intestinales normales y hacemos que nuestro organismo se vuelva dependiente, ¿listo? Entonces, por eso, máximo lo vamos a hacer en 3 meses, perdón, máximo lo vamos a hacer 3 veces al año, ¿listo? Y recomendable, háganlo mínimo 2 veces al año, o sea, hagámoslo cada 6 meses, ¿sí? Cada 6 meses tratemos por lo menos de hacer esta limpieza intestinal. Entonces, la cáscara sagrada, como les decía, nos va a estimular esos movimientos peristálticos normales del organismo, del intestino, para que comencemos a eliminar y a evacuar verdaderamente, uno, toda esa materia fecal que puede estar acumulada, y dos, todas esas toxinas que se encuentran adheridas a las paredes de nuestro intestino. Vamos a mejorar también los hábitos alimenticios, entonces es súper importante que las personas aprendamos a comer, ¿sí? 6 veces al día, poca cantidad de comida durante esas 6 veces al día. ¿Para qué? Para que comencemos a hacer que nuestro cuerpo active su metabolismo, ¿cierto? Si nosotros estamos comiendo durante todo el día, vamos a hacer que el metabolismo de nuestro cuerpo se active, y pues además de eso vamos a darle los verdaderos nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces es necesario que comencemos a eliminar muchas cosas de nuestra dieta, es necesario que comencemos a eliminar por lo menos los embutidos, comencemos a eliminar tantas harinas, tantas grasas, ¿verdad? Comencemos a mirar la carne también, tratar pues de no consumirla en exceso, buscar pues otras alternativas, proteínas de soya, proteínas vegetales, ¿sí? Precisamente para mejorar nuestros hábitos alimenticios. Nuestro organismo, muchas personas, ahora pues estamos con todo este tema también pues de la conservación animal, y estamos, muchas personas son vegetarianas, muchas personas están tratando de cambiar ese hábito alimenticio de consumir carne, otros están pues peleando porque pues los humanos hemos consumido carne desde hace muchos años, pero pues si comenzamos a ver todas estas cosas, nuestro organismo no fue hecho para digerir la carne, ¿cierto? Nuestro organismo no tiene las proteínas necesarias para sintetizar, perdón, las enzimas necesarias para sintetizar todas esas proteínas contenidas en la carne. Entonces no les estoy diciendo que se vuelvan vegetarianos y que la dejen de comer, no, sencillamente que comencemos a disminuir un poco su consumo, ¿sí? Para que podamos sentirnos mucho mejor. Yo también a mí me gusta muchísimo la carne, ¿sí? Me gusta el pollo, el pescado, el cerdo, pero pues comencemos a bajarle un poco el consumo de este tipo de proteínas, y comencemos a reemplazar también con las proteínas vegetales, ¿sí? Las proteínas de soya. Ustedes ahora pueden encontrar en muchos mercados, hacen como unas especies, digámoslo así, de salchichas de soya, y también son muy ricas. Entonces podemos mejorar esos hábitos alimenticios. Por favor, muchas verduras, por favor, muchas frutas, mucha agua también. Entonces es importante que aprendamos también eso a nuestros niños también. No les demos tantos dulces, ¿sí? Incentivemos muchísimo en ellos también las actividades físicas, que hagan ejercicio. Desafortunadamente la tecnología es una herramienta que nos ayuda muchísimo, pero en los niños es algo que no es normal, ¿sí? Yo hace
ahora en la tarde estaba viendo como fotos de, mi sobrino y estaba como con unos amiguitos y ellos más o menos todos tienen como 10 años, 12 años y todos tenían como una pancita, ¿sí? Todos estaban como con una panza como medio gorditos y yo decía, por Dios, o sea, ellos llegan a la casa, hacen tareas, e inmediatamente se pegan a sus computadores o se pegan a sus Nintendos, a sus Xbox, bueno, lo que tengan, ¿sí? Sus tablets, tienen cualquier cantidad de cosas, pero pues ya no salen, ya no era como antes cuando nosotros estábamos niños que realmente llegábamos, hacíamos tareas y lo hacíamos lo más rápido posible para salir a jugar, para jugar fútbol, para jugar escondidos, bueno, 800.000 juegos que uno se inventaba cuando estaba niño, ¿cierto? Entonces, por favor, generemos también la conciencia en esos niños de tener actividad física. Entonces, busquen espacios con sus hijos también, de hacerlos que se muevan, métanlos en clases de natación, de fútbol, de no sé, de lo que ustedes quieran, de cualquier deporte para incrementarles la actividad física también y pues para no sé si alguna vez ustedes se vieron la película de Wall-E, es una película de Disney, para que no vayamos a llegar a esa situación, porque muy seguramente como está la humanidad, es posible que lleguemos a estar de esa manera, ¿sí? Todos obesos en esas naves espaciales que eran las que se encargaban de movilizarlo eh, a los humanos que estaban, pues, los humanos de la película. Entonces es importante que mejoremos los hábitos alimenticios en ellos y incrementar la actividad física de los niños. Se habla que no se debe tomar agua hervida porque se encarga de desmineralizar el sistema. ¿Listo? Entonces, súper importante que podamos obtener el agua de fuentes naturales, ¿sí? El agua hervida, pues precisamente llega a matar porque pues es un proceso de ebullición, está a una temperatura muchísimo más elevada de la cual está normalmente, entonces puede llegar a cambiar ciertas cosas dentro del agua que pues va también a cambiar procesos dentro de nuestro organismo. Entonces, traten de buscar el agua, el agua en qué, perdón, de fuentes naturales, ¿sí? Entonces, tratar de buscar el agua de fuentes naturales. Si no, si están en una zona en donde sí o sí se debe tener, tomar agua hervida, lo que pueden hacer es ponerle unas gotas de limón al agua y pueden tomarla porque pues les va a ayudar también, digámoslo así, a mejorar la condición del agua. ¿Listo? Eh, y esto es importantísimo. Pésese y tome sus medidas antes de comenzar el tratamiento. ¿Para qué? Para que usted verdaderamente vea los cambios. Entonces, hay personas que no pierden eh, medidas, ¿sí? Sino que comienzan, realmente se ven la pérdida de peso. Hay personas que pierden peso, pero no pierden mucha, digámoslo así, no pierden tanto las medidas. Igual recuerden que este producto pues no es 100% hecho para bajar de peso, pero sí nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos limpiando. Entonces, al hacer esa limpieza, comenzamos a desintoxicar el organismo y por ende vamos a comenzar a eliminar cosas que no son benéficas de nuestro cuerpo. Entonces, también para las personas que van a comenzar a hacer un control de su peso, súper importante que comiencen con el Fiber System, porque les va a ayudar precisamente a limpiar para después comenzar con todo el tratamiento de manejo de control de peso y así comiencen ustedes verdaderamente a absorber lo que es importante para cada uno de sus organismos. Ahora, el Super Detox. Este producto mantiene el hígado en excelente funcionamiento. ¿Cuál es la ventaja del Super Detox? Que no solamente nos va a limpiar el hígado, sino nos va a ayudar a limpiar los riñones, nos va a ayudar a desintoxicar la sangre y además de eso nos va a ayudar con la limpieza pulmonar. Entonces, súper importante que podamos usar este producto también antes de comenzar cualquier proceso con cualquier producto. O sea, voy a tomar el plus para no sé, porque tengo una infección muy fuerte. Ok, comencemos primero con el Fibre Super Detox y ahí sí comenzamos con el Plus. ¿Listo? Entonces, súper importante que comencemos a recomendar estos productos. Entonces, nos va a ayudar no solamente con el hígado, sino con riñones, sangre y pulmones. ¿Listo?
Además de eso, ayuda a regenerar el hígado lesionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente ayuda a la síntesis de las células hepáticas. Entonces es un producto que nos va a ayudar a hacer que esas células comiencen a replicarse de nuevo, o sea, comiencen a, sí, a replicarse para que se comience a regenerar el hígado. Todos los compuestos que contiene el Super Detox tienen un efecto antihepatotóxico, por ende es un producto que es un protector hepático, ¿listo? Entonces también lo podemos tomar entre 2 a 3 veces al año este producto para hacer que comience o sea, se conserve como ese proceso de protección hepática en nuestro hígado, ¿listo? Además de eso, es un excelentísimo antioxidante y nos va a ayudar a inhibir la formación de los radicales libres. Entonces, recuerden que anteriormente hablábamos de los radicales libres en videos anteriores, hablábamos que precisamente ellos son los encargados como de hacer estas lesiones, de provocar como ese envejecimiento celular y provocar una muerte prematura de esas células. El exceso de radicales libres nos va a provocar una muerte prematura de las células. Entonces es súper importante que nosotros también, aparte de estar tomando el Super Detox, porque pues es un excelente antioxidante, comencemos a consumir dentro de esas frutas y esas verduras antioxidantes naturales. ¿Listo? O pues los productos de For Life también, que son maravillosos y tienen muchos antioxidantes. ¿Listo? Nos va a ayudar en la producción de glutatión. El glutatión se va a encargar en todo el proceso de desintoxicación. Entonces, no solamente va a ser una desintoxicación a nivel hepático, sino que va a ser la desintoxicación de nuestros riñones, de nuestra sangre y de nuestros pulmones. Entonces, es un excelente producto, sobre todo para las personas que de pronto, digamos, se encuentran trabajando como reciben como humo constante, ¿sí? Personas que de pronto trabajan manejando, personas que se encuentran trabajando en grandes fábricas en donde todo el tiempo están como recibiendo esa entrada de humo constante, entonces va a ayudar muchísimo en ese proceso de limpieza y desintoxicación. Y otra cosa súper importante que estuve leyendo estos días es que el Super Detox tiene grandes efectos a nivel de bacteria, o sea, tiene efectos antibacterianos, o sea, nos va a ayudar muchísimo con la prevención de las bacterias y nos va, digámoslo así, es como una especie de antibiótico natural, porque tiene dentro de sus compuestos antibióticos naturales, ¿sí? Sus compuestos son herbales y muchos de estos compuestos herbales funcionan como antibióticos naturales y este es un dato que encontré hoy que estaba leyendo sobre los efectos antibacterianos del Super Detox. Y se habla, no sé si conocen, de una enfermedad que se llama, bueno, las gastritis, ¿sí? O las úlceras, pueden llegar a producirse por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, ¿sí? Helicobacter pylori es una de las bacterias, digámoslo así, más difíciles de erradicar de nuestro organismo, ¿sí? Más por la zona en donde se encuentra ubicada y es una de las mayores productoras de cáncer de estómago. Entonces, es una bacteria muy difícil de erradicar y hoy estuve leyendo que los compuestos que tiene el Super Detox es buenísimo para el Helicobacter pylori, entonces súper recomendado para todas las personas que tengan Helicobacter pylori comenzar también con el Super Detox, o sea, hacer ese proceso de limpieza con el Super Detox porque nos va a ayudar a eliminarla. ¿Listo? Entonces, si conocen a alguna persona que tenga gastritis, que esté comenzando con úlceras, ¿listo? Helicobacter pylori. Entonces, Super Detox para eliminar esa bacteria que es tan complicada de erradicar en nuestro organismo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes esta noche. Es un proceso de limpieza y desintoxicación de manera muy sencilla, es un proceso muy simple de hacer, pero es súper importante que comencemos a generar en las personas ese proceso o esa conciencia de la limpieza, ¿listo? Yo sé que hace muchos años a nosotros cuando estábamos pequeñitos siempre nos purgaban, no sé si se acuerdan, por lo menos a mí siempre me daban una cosa que sabía horrible, era inmunda,
pero podemos comenzar a hacerlo. O sea, yo creo que muchos de nosotros desde hace mucho tiempo lo hemos tomado como algo para hacer ese proceso de limpieza y desintoxicación. Y de hecho a nosotros nos purgaban, era como para matar los parásitos, ¿sí? Pero no pensando en limpiar o desintoxicar nuestro intestino y nuestro hígado. Entonces es importantísimo que comencemos a hacerlo para evitar tener todas esas consecuencias o todas esas secuelas de tener un colon o un intestino que se encuentra pues en malas condiciones y no al 100% de su efectividad y de su absorción. ¿Listo? Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Cualquier duda, inquietud, cualquier pregunta que tengan, pues pueden hacérnosla eh, saber. Si tienen alguna anotación o algo adicional que comentar, pues también podemos hablar al respecto. Mi correo es koala con k 8410 hotmail.com. Si quieren, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues pueden hacérmela saber a través del correo y pues por allí puedo responderles. ¿Listo? Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No siendo más, pues me despido deseándoles un excelentísimo fin de semana. Aprovechenlo al máximo, disfrútenlo, coman balanceadamente y aprovechen para hacer actividad física. Y bueno, vamos a comenzar con ese proceso de limpieza y desintoxicación en nuestro organismo para vernos muchísimo mejor y sentirnos sobre todo muchísimo mejor. Muchísimas gracias y nos estamos hablando. Un abrazo.